¿Qué haces acá? Cada vez que pretendemos acercarnos a la presencia de Dios en oración, a través del estudio de su palabra, o en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad de fe, sería bueno preguntarnos esto. ¿Qué hago acá? ¿Con qué intenciones vine? ¿Buscando qué? ¿Y con qué actitud? Vamos a intentar responder esta pregunta usando como ejemplo al profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 19. Te pongo en contexto. La historia se desarrolla en épocas del reino dividido. Israel había tenido tres reyes, Saúl, David y Salomón. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. Por un lado, 10 de las tribus del norte, forman el reino de Israel o el reino del norte. Y las tribus que permanecieron fieles a la dinastía davídica conforman el reino de Judá o el reino del sur. El profeta Elías desarrolla su ministerio en el reino del norte, un reino marcado por la apostasía, por la idolatría, por el sincretismo religioso. Pero no simplemente en ese contexto, sino en el peor de todos, ya que vemos al profeta Elías en este capítulo bajo el reinado de Acab, que había contraído matrimonio con Jezabel, la hija del rey de Tiro, una ciudad fenicia, que incorpora al culto israelita la adoración de sus dioses, entre los más importantes Baal y Asera. Vemos en los capítulos anteriores cómo Dios había obrado de forma milagrosa a través del profeta Elías, trayendo una sequía sobre el reino de Israel que había incumplido con su pacto, también alimentando a la viuda en Sarepta y mucho más magnífico, mucho más sorprendente su encuentro con los profetas de Baal en el capítulo 18, justo antes del relato que vamos a leer ahora. Vemos que Elías se enfrenta a 450 de los profetas de Baal. Les dice que llamen a su Dios y que Él consuma un sacrificio. Los profetas de Baal se pasan toda la mañana y toda la tarde intentando convencer a su Dios de que actúe, pero obviamente no sucede nada. Elías entonces agarra su sacrificio, lo empapa por completo e invoca al Dios verdadero que lo consume en el acto. Entonces aplica la ley para los profetas falsos y los decapita. En este momento de la historia nos encontramos. Luego de eso, vemos que Elías ora para que vuelva la lluvia, luego de esa extensa sequía, e inmediatamente se nubla todo el cielo y comienza a llover. En un último milagro, Dios lo lleva al profeta Elías corriendo mucho más rápido que los carros del rey Acab hasta la ciudad de Jezreel. Y en esa ciudad nos encontramos en este relato, capítulo 19 de Primera de Reyes. Nos dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche,
Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Podemos dividir este texto en 3 secciones, considerando los 3 viajes que realiza Elías en esta historia. Vemos que Elías va desde Jezreel, en el reino del norte, hasta Berseba, que estaba en Judá a unos 150-200 kilómetros, pero ya en el reino del sur. Es decir, que Elías cruza la frontera. Luego un segundo viaje desde Berseba hasta el desierto, donde Elías desea morirse. Luego de ser alimentado por el Señor, realiza un tercer viaje desde ese desierto hasta el monte Horeb. Vamos a analizar el texto considerando estas 3 divisiones. En primer lugar, vemos este viaje desde Jezreel hasta Berseba. Elías se encontraba en Jezreel cuando Acab, el rey, le dice a su esposa, a Jezabel, todo lo que Elías había hecho. Es decir, que había matado a los profetas de Baal. Es curioso que Acab no le dice a Jezabel lo que Dios había hecho, sino que le dice lo que Elías había hecho. Jezabel, en vez de arrepentirse de su idolatría, se enfurece y amenaza a Elías con quitarle la vida. Le da un día de vida. Podemos deducir que el propósito de Jezabel se cumple, porque si Jezabel hubiese querido matar a Elías, no le hubiese avisado. Pero se ve que su propósito era inculcar el miedo en el corazón del profeta. Y en cierto modo logra su objetivo. Vemos que Elías ve el peligro, se levanta y se va para salvar su vida hasta Berseba, como dijimos, ya en el reino del sur. Entonces él cruza la frontera y deja allí a su criado. Es decir, que no solo que Elías huye, sino que deja en un lugar seguro a su criado y decide seguir solo. Ya podemos imaginar la decepción del profeta a estas alturas. No sé si es tanto por el miedo a Jezabel, como veremos más adelante. Vemos en este segundo viaje, desde Berseba hasta el desierto, que él se va un día de camino hasta que la depresión lo alcanza, hasta que desea morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, dice el profeta. Totalmente decepcionado, desanimado, frustrado por la respuesta del pueblo ante las maravillas de Dios. Dios había demostrado claramente que Él era el Dios verdadero. Sin embargo, el pueblo, más allá de cualquier milagro que pudiera hacer el profeta, que pudiera hacer Dios a través del profeta, no iba a cambiar. El pueblo iba a seguir en su idolatría. Y vemos que el profeta, en vez de morir en manos de Jezabel, prefiere morir en manos de Dios. Un día tarda en alcanzarlo la depresión.
Se queda dormido el profeta en este desánimo que sentía, en esta depresión, hasta que un ángel lo toca, le dice levántate y come. Entonces aparece el alimento, la bebida, en su cabecera, se levanta y come. Luego el ángel lo vuelve a despertar y le dice levántate y come, porque largo camino te resta. Es decir, que la segunda vez no solo es un mandato a alimentarse, sino que le da un propósito, le da una misión. Se levanta entonces el profeta y fortalecido con esa comida camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías venía de ver todos esos grandes milagros de Dios, esas grandes manifestaciones de poder de parte de Dios. Sin embargo, solo dura un día por el camino antes de desear morirse. Vemos que las grandes experiencias espirituales no producen un fruto duradero, sino lo que produce un fruto duradero es el alimento espiritual que viene de parte de Dios. Vemos esta gran diferencia, este gran contraste entre este Elías que dura solo un día por el desierto, después de haber visto todas estas maravillas, al que luego es alimentado por el mismo Dios. Dice que fortalecido con esa comida camina 40 días y 40 noches. Solo un día lo sustentaron esas grandes maravillas que él había visto. Pero cuando Dios lo alimenta, cuando le da su alimento verdadero, el profeta puede transitar el desierto con relativa facilidad. Vemos que el ángel lo manda a alimentarse 2 veces. La primera vez para recobrar la vida, podríamos decir, para reanimarlo. Pero la segunda vez ya con una misión. ¿Y no es acaso esto lo que hace Dios con nosotros? Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo renacer. Es este primer alimento que Dios trae a nuestra vida, lo que nos hace vivir de verdad, lo que nos da la vida eterna. Pero no se conforma con mantenernos vivos simplemente, sino que nos alimenta y la segunda vez ya con una misión. Dios nos sigue alimentando y nos prepara para una misión. Levántate y come, porque largo camino te resta. No se queda simplemente con darnos vida, sino que también nos da un propósito, también nos da una misión. Este texto no nos enseña que sea suficiente con leer la Biblia cada 40 días, sino que lo que intenta mostrar es este gran contraste entre la durabilidad de las experiencias espectaculares y el alimento que Dios da. Ese alimento verdadero que Dios da, ese alimento sólido, es lo que nos hace permanecer en el camino y no aquellas grandes experiencias que buscamos, aquellas experiencias muchas veces sensoriales y emotivas que buscamos en un congreso, en una conferencia, en alguna reunión especial, en algún evento multitudinario, que buscamos muchas veces poder sentir algo y ese sentir nos llena solo por un momento y nos da fuerza solo por un día o dos. Pero el alimento que Dios da nos mantiene en el camino y nos da, como decíamos, una misión. Hay un tercer viaje de Elías que comienza con esto. Dice que se levantó pues y comió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tal vez no te suene mucho el monte Horeb y tal vez te suene más el monte Sinaí. Es el mismo monte. El monte Sinaí es el mismo monte Horeb. Y seguramente te está viniendo a la mente Moisés. Moisés recibiendo los 10 mandamientos en Sinaí. Y hay un gran paralelo entre Elías y Moisés en esta historia. Vemos que 40 días estuvo Moisés en el monte
y son 40 días los que tarda Elías en llegar hasta ahí. También fueron 40 días que estuvo Moisés sin tomar alimento, dependiendo puramente de la gracia de Dios. Es el mismo tiempo en el que Elías transcurre sin comer nada, y es el mismo tiempo, 40 días, los que Jesús pasa en el desierto cuando es tentado luego por Satanás. Vemos que Dios no solo le da una misión a Elías, no solo le dice levántate y come porque el largo camino te resta, sino que le da la gracia suficiente para alcanzar esos objetivos, esos propósitos. Lo mismo hace Dios con nosotros. No solo nos da un propósito, sino que nos da la gracia suficiente para poder alcanzarlo. ¿Qué otras relaciones entre Moisés y Elías podemos encontrar? Y podríamos estar toda la tarde, toda la noche en esto. Porque vemos que Moisés también deseó morirse cuando vio al pueblo rebelarse contra Dios. Vemos por un lado que Moisés está 40 días para conseguir este pacto de Dios, para recibir el pacto de parte de Dios, mientras que Elías está 40 días para llegar a denunciar el incumplimiento de este pacto. Y fue ahí, en el monte Sinaí, donde Dios se reveló. En Éxodo capítulos 19 y 20 vemos que Dios se revela en estas formas extravagantes en las que se nos cuenta el relato, ¿no? En humo, en fuego, en relámpagos, en bocinas. Sin embargo, no es esta la forma en que se le revela a Elías. Elías sabía dónde iba, sabía que iba al monte Sinaí y sabía lo que ese monte representaba. Representaba el pacto de Dios para su pueblo. Elías seguramente tenía muy presente la forma en que Dios se había revelado en ese monte. Y debió haber sido muy grande su sorpresa cuando vio que Dios no estaba atrás de todos esos elementos, atrás del viento, del terremoto, ni del fuego, sino que estaba en ese silbo apacible y delicado. Dice que Elías se metió en una cueva. El texto hebreo incorpora un artículo, lo que sería traducible como la cueva. No era una simple cueva, sino que nos da a entender que era la misma cueva donde la presencia de Dios había manifestado a Moisés. Esa cueva donde Dios le dice, vas a ver mis espaldas, pero no mi rostro. Esta era la misma cueva donde se encontraba el profeta Elías. Y vino palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces acá, Elías? Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios lo manda a ponerse fuera, ¿no? A ponerse fuera de la cueva. Vemos que Elías no le hace caso, el texto no nos dice que Elías haya salido, pero vemos que pasa. Un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego, fuego, pero Dios no estaba en el fuego, sino que estaba en este silbo apacible y delicado cuando Elías lo oye. Cubre su rostro con su manto, así como Dios había tapado el rostro de Moisés con su mano, nos dice el relato en este uso antropomórfico, ¿no? Pero nuevamente Dios le pregunta, ¿qué haces acá, Elías? Elías repite otra vez la misma respuesta. Como te decía, Elías tenía en su mente esta revelación de Dios, cómo Dios se había revelado en el monte Sinaí, a través de estas grandes manifestaciones físicas, en fuego, en viento, en terremotos, en humo, en bocinas. Son todas representaciones de la presencia de Dios que nos muestra la Biblia. Y es lo que el profeta Elías hubiese esperado y es a lo que él estaba acostumbrado. Vimos que previo a esto el profeta había visto grandes y milagrosas manifestaciones de Dios. Entonces podemos decir que hasta el profeta estaba habituado
a ver actuar a Dios en estas formas extravagantes, en estas formas espectaculares. Pero Dios se le revela de una forma distinta. Le hace entender que Él no solamente está en las cosas espectaculares, sino que también está en las cosas que son casi imperceptibles, en ese casi silencio, en ese silbo apacible y delicado. Vemos que Dios se manifiesta en ese silbo apacible y delicado, y podríamos sacar una enseñanza práctica de esto. ¿Y qué tal si hacemos un poquito de silencio? Tal vez podríamos discernir mucho mejor la voz de Dios. Vivimos rodeados de ruido, no solo auditivos, sino también visuales. Vivimos rodeados de pantallas, pero no apagues el video. Vivimos rodeados de ruidos, de voces, de música. Es como que esquivamos todo el tiempo el silencio. El silencio nos incomoda y buscamos todo el tiempo evitar esos momentos de silencio. ¿Cuántos momentos de silencio verdadero tenés en tu vida? ¿Cuánto tiempo de silencio real hay en tu vida diaria? ¿Te molesta el silencio? ¿Es algo que evitas? ¿Es algo de lo que escapás? ¿Es algo que intentás tapar con ruidos, con voces, con música, con la radio, con noticias, con series, con películas, con lo que sea? Tal vez si hiciéramos un poquito de silencio, podríamos discernir mejor la voz de Dios. Pero la pregunta de hoy es, ¿qué haces acá? Y es lo mismo que Dios le pregunta al profeta. ¿Qué haces acá, Elías? Y Elías responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Podemos notar que Elías hace tres cosas. En primer lugar, reconoce y manifiesta su amor por Dios. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Si querés saber más sobre el celo de Dios, anda al video que te dejo por acá. En otras versiones lo traduce como un amor ferviente. He sentido un amor ferviente por Jehová, el Dios de los ejércitos. En primer lugar, Elías expresa su amor por Dios, expresa su adoración. En segundo lugar, reconoce el incumplimiento del pacto. Reconoce que el pueblo ha quebrantado el pacto de Dios. Y ese es el segundo punto de lo que podríamos tomar nota. Reconocer nuestra condición. En tercer lugar, Elías también reconoce cómo se siente. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías expresa su miedo, expresa su soledad, su frustración, su desilusión, su tristeza. Tres cosas son las que hace entonces el profeta. Reconoce su amor por Dios, manifiesta su adoración, reconoce su condición y reconoce cómo se siente. Dios, después de manifestarse, le vuelve a preguntar lo mismo y Elías vuelve a responder lo mismo, pero esta segunda pregunta de Dios, ¿qué haces acá, Elías? Es una invitación a la acción. Ya no es para inquirir en el corazón de Elías, no es para que Elías manifieste lo que él sentía, sino para que se dé cuenta Elías de que largo camino le restaba. Dios le dice, ¿qué haces acá, Elías? Vos tenés una misión. Luego de este segundo, ¿qué haces acá, Elías? Dios le dice al profeta que vuelva por el mismo camino. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y es curioso, ¿no? Es curioso que luego de este encuentro profundo
de Elías con Dios, luego de encontrarse con la presencia de Dios de una forma que nunca había experimentado antes y de una forma que él ni siquiera pensaba poder experimentar, Dios lo manda a volver por el mismo camino. Y si lees la historia más adelante, te vas a dar cuenta que las circunstancias no habían cambiado en absoluto. Acab seguía siendo el mismo rey manipulado por su esposa Jezabel. Y Jezabel seguía siendo la misma reina malvada, la misma reina depravada, y el pueblo seguía estando sumido en la idolatría. Sin embargo, Dios lo manda a Elías a volver por el mismo camino, a volver a toda esa circunstancia. Y esto nos deja ver que posiblemente el encuentro con Dios, el estar en la presencia de Dios, no cambie las circunstancias. Probablemente luego de tener un encuentro con Dios en oración, a través de su palabra o en la congregación de sus fieles, en su iglesia, en tu comunidad de fe, las circunstancias sigan siendo las mismas que antes. Probablemente luego de ese encuentro los mismos problemas te esperen en tu casa o en el trabajo o donde sea. Posiblemente ese encuentro con Dios no cambie las circunstancias, pero sí estoy seguro de que ese encuentro con Dios nos cambia a nosotros, como es el caso del profeta Elías. Las circunstancias seguían tal cual como antes, pero Elías ya no era el mismo. Elías ya tenía un conocimiento mucho más profundo de lo que Dios era. Ya no sentía esa desilusión por ver al pueblo irse tras la idolatría, porque él entendió que no era con grandes manifestaciones de poder que el pueblo se iba a convertir, sino con ese viento apacible y delicado, con ese susurro, con ese casi silencio con el que Dios habla a los corazones. Es ahí donde está la verdadera transformación. Entonces, las circunstancias no cambiaron, pero sí cambió Elías. El encuentro con Dios posiblemente no cambie tus circunstancias, pero seguro que te va a cambiar a vos. Pero no queda ahí tampoco la historia. Nos dice que le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vemos que la bendición de Dios, su encuentro con nosotros, la revelación que Dios hace a nuestras vidas, no se queda simplemente en una mera satisfacción personal, sino que nos lleva a bendecir a otros. Y no simplemente eso, sino que Dios nos asegura la victoria. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero no solamente eso, sino que Dios se asegura un pueblo fiel para él. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Este es un mensaje profundamente evangelístico. Así como Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, nos manda a bendecir a otros, nos manda a llevar su mensaje. Luego de que Él se nos revela nuestras vidas, nos manda a compartir esa revelación con otros. Y nos asegura el triunfo en esa tarea. Pero también se asegura un pueblo fiel. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le dice que se había guardado a 7.000. Él tenía un pueblo escogido en ese lugar. La elección no mata el evangelismo. Saber que hay personas que Dios ha elegido para que le sigan no mata el evangelismo, sino que nos impulsa a hacerlo. Evangelizamos y predicamos la palabra de Dios porque sabemos que Dios ha elegido personas en el mundo así como nos eligió a nosotros. Porque no nosotros elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Pero vemos también que esto ataca el orgullo, nuestra soberbia, porque el profeta Elías pensaba que estaba solo, que era el único que seguía al Dios verdadero, y Dios le dice: no, yo me guardé 7.000
que no han doblado su rodilla ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. A veces pensamos que los cristianos, los que siguen a Dios, son solamente esas personas visibles, esas personas que sirven en lugares visibles, los que están en la alabanza, los que están en el púlpito. Pensamos que las personas que sirven a Dios son aquellas que lo hacen simplemente en lugares visibles, e ignoramos que Dios está actuando en otras personas también. Así como Dios actúa en formas no tan espectaculares, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. De la misma forma Dios actúa también en aquellas personas que no son tan visibles a los ojos humanos. Pero la pregunta de hoy era, ¿qué haces acá? Cuando te acercás a la presencia de Dios, cuando lo buscas, ¿qué haces? ¿Qué buscas? ¿Buscas sentir ese viento como si fuese un capítulo de La Rosa de Guadalupe? ¿O buscas ese terremoto que te mueva el piso por un momento? ¿O buscas ver el fuego, ese espectáculo de luces y colores? Dios tiene cosas más sorprendentes, creo yo, en el silbo apacible y delicado. Que podamos responder a esta pregunta, al qué haces acá, como respondió el profeta Elías. Elías expresó su adoración por Dios. Elías dijo, vine en adoración. Elías también reconoció su condición pecadora. Soy igual que mis padres, soy igual que mis antepasados, soy igual que el pueblo al que estoy intentando cambiar. Y Elías también reconoció cómo se sentía. Expresó su soledad, sus miedos, sus frustraciones, sus tristezas, su depresión. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Que podamos responder esto cuando nos preguntemos, ¿qué hago acá? Ante la presencia de Dios. Que podamos responder como el profeta. He venido a Dios en adoración, reconociendo mi condición y pidiendo su ayuda. Si el video te sirvió de algo, dale like, suscríbete y activa la campanita si no te perdés ningún video. Nos vemos en la próxima.